¿Alguna vez has pensado en alguien y justamente esa persona te llama? Ahora imagina que eso ocurre en situaciones donde las probabilidades son prácticamente imposibles. Historias donde la coincidencia no parece coincidencia. Freud, en su obra Psicopatología de la vida cotidiana, argumenta que las casualidades son actos fallidos que revelan nuestros deseos ocultos y nuestras tendencias inconscientes. Freud creía que los lapsus linguae, los olvidos y los sueños eran ejemplos de cómo el inconsciente se comunica con la conciencia. Estos eventos, aunque aparentemente insignificantes, podían revelar información crucial sobre nuestros deseos reprimidos y nuestras motivaciones ocultas. Para Freud, las casualidades no eran solo coincidencias, sino que tenían un significado psicológico profundo. Hoy exploraremos casos que hicieron que miles de personas cuestionaran si el azar realmente existe. ¿Puede una novela predecir un crimen real décadas antes de que suceda? Esta es la historia de un naufragio, un acto de canibalismo desesperado y un hombre que convirtió una tragedia en una pesadilla literaria hecha realidad. En 1884, el velero Mignonet naufraga. 4 hombres sobreviven en un bote: el capitán Dudley, Stephens, Brooks y el grumete, Richard Parker. Después de días a la deriva, sin comida ni agua, la locura y la desesperación se apoderan de ellos. El capitán Dudley propone lo impensable: sacrificar al más débil para que los demás vivan. El elegido es el joven Richard Parker. Lo matan y se alimentan de su cuerpo para sobrevivir. Días después son rescatados. Lo aterrador no solo es el acto. Medio siglo antes, en 1838, Edgar Allan Poe publicó una novela donde 4 náufragos se comen a un marinero para sobrevivir. El nombre de la víctima en la ficción: Richard Parker. ¿Coincidencia, predestinación o un eco siniestro de la literatura en la vida real? El 5 de marzo del 2002, 2 hermanos gemelos de 72 años murieron en 2 accidentes diferentes en la misma carretera con solo unas horas de diferencia. El primero murió atropellado por un camión cuando conducía su bicicleta en un pueblo 600 kilómetros al norte de la capital, Helsinki. 2 horas más tarde, su hermano murió atropellado por otro camión, a 1,5 kilómetros del primero, cuando cruzaba la misma carretera con su bicicleta. Esto resulta extraordinario porque es una coincidencia histórica. La carretera tiene tráfico, pero no tienen lugar accidentes cada día, señaló el jefe de policía, que dudaba mucho de que el segundo fallecido hubiera podido enterarse de la muerte de su hermano. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela, El naufragio del Titán. La historia describía un barco gigantesco considerado insumergible, que chocaba con un iceberg en el Atlántico. 14 años después, el Titanic se hundió, con los mismos errores, en el mismo mes, en las mismas aguas. ¿Coincidencia? Probablemente. Inquietante también. Los estudios literarios muestran que Robertson no predijo el futuro, solo observó tendencias reales de la ingeniería naval de su época, pero hay detalles que no encajan, como especificaciones técnicas idénticas y errores de diseños que nadie había discutido públicamente. A veces la coincidencia no es azar, sino alguien que mira demasiado profundamente. Abraham Lincoln y John F. Kennedy, separados por un siglo, unidos por un espejo de fatalidad. Lincoln fue elegido en 1860, Kennedy en 1960, lo cual no es tan asombroso dado que las elecciones presidenciales se celebran cada 4 años. Ambos murieron un viernes junto a sus esposas. Los dos perdieron un hijo en la Casa Blanca. Sus asesinos fueron asesinados antes del juicio. Sus sucesores apellidaban Johnson. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford, Kennedy en un Lincoln convertible de la compañía Ford. La lista es tan larga y precisa que abruma. ¿Es solo una coincidencia matemáticamente imposible, improbable, o es un eco, un patrón que se repite en el tejido de la historia para recordarnos que algunos destinos, por razones que nunca comprenderemos, están irrevocablemente entrelazados? Turín, 30 de mayo de 1867. La princesa María del Pozo se casa con el duque de Aosta, pero lo que debería ser un día de felicidad se convierte en una pesadilla. La dama de honor se ahorca. Un oficial sufre un golpe de calor y muere. El guardián de la puerta se corta la garganta. El padrino de boda se dispara en la cabeza. Y la maldición no terminó ahí. En su viaje de luna de miel, el oficial que redactó el contrato nupcial sufre un derrame.
El jefe de estación cae bajo las ruedas del tren nupcial y el conde de Castiglione, cabalgando junto al carruaje, cae de su caballo y una medalla de su uniforme lo atraviesa matándolo al instante. La pregunta no es si existían las maldiciones, la pregunta es, ¿te atreverías a decir sí, quiero, sabiendo que el universo te lo está prohibiendo? Beatriz, Nebraska, 1950. Una ciudad donde nunca pasaba nada. Cada miércoles a las 7:20 de la noche, 15 personas se reunían con puntualidad religiosa en la iglesia Bautista West End para el ensayo del coro. Pero el miércoles 1 de marzo de 1950, algo o alguien interrumpió la rutina. La pianista se quedó dormida en el sofá. Un estudiante estaba tan absorta en un problema de matemáticas que perdió la noción del tiempo. El coche de 2 hermanos no arrancó. Un hombre, famoso por su puntualidad, derramó tinta sobre la carta que estaba escribiendo y tuvo que empezar de cero. Otro se retrasó cuidando de sus hijos. Uno por uno, los 15 miembros del coro se salvaron de la muerte. A las 7:25, un estruendo sacudió la ciudad. La iglesia bautista estalló en 1000 pedazos, pulverizada por una fuga de gas. El techo se desplomó, las paredes saltaron por los aires. Si el coro hubiera estado en ese lugar, como siempre, nadie habría sobrevivido. ¿Qué probabilidad hay? La probabilidad de que 15 personas conocidas por su puntualidad sean retenidas por 15 razones distintas y separadas, justo en el momento exacto en el que la muerte visitaba su lugar de reunión, para la ciencia es una anomalía estadística, un susurro del azar en un universo indiferente. Pero para el pequeño pueblo de Beatriz y para los 15 corazones que siguieron latiendo esa noche, no hubo duda. A veces, un milagro no es un ángel que desciende del cielo, sino un auto que no enciende, una mancha en un vestido, un programa de radio que no quieres apagar, pequeñas casualidades que juntas forman la más extraordinaria de las certezas. San Francisco, 1858. Robert Fallon es acusado de hacer trampa en una partida de póker. El ambiente en el Bella Union Salon se enrarece hasta que un disparo lo silencia para siempre. Los ganadores, supersticiosos, creen que el dinero de un tramposo trae mala suerte. Deciden dar sus $600 al primer desconocido que pase por la puerta, un hombre que acepta tomar su lugar en la mesa. Cuando la policía llega para devolver el dinero a la familia Fallon, descubre lo imposible. El extraño que recibió el dinero era el hijo del hombre muerto, a quien no veía desde hace 7 años. Sin saberlo, había ocupado el lugar de su propio padre y había multiplicado el dinero del que fue, quizás, su legado final. ¿Fue casualidad o el destino? Con su cruel sentido de la ironía, decidió que un hijo recogiera la última apuesta de su padre. Otras coincidencias sorprendentes involucran a los gemelos Jim Lewis y Jim Springer, separados al nacer y criados en familias distintas, pero que terminaron teniendo vidas asombrosamente similares. Ambos se llamaron James, se casaron con mujeres llamadas Linda, tuvieron hijos con nombres idénticos, se divorciaron y se volvieron a casar con mujeres llamadas Beth, y ambas tenían un perro llamado Toy. Un caso aún más inquietante es el de la familia Primarda en Italia, donde 3 hombres de diferentes generaciones murieron de un rayo en el mismo jardín trasero. El abuelo en 1899, su hijo en 1929 y el nieto en 1948. Finalmente, el caso del náufrago Hugh Williams es particularmente extraño. Sobrevivió a 3 naufragios distintos en diferentes fechas, todos ocurridos en el estrecho de Menai, y en cada caso su nombre era Hugh Williams, lo que ha generado teorías sobre el destino o la mala suerte asociada a ese nombre. La coincidencia es un concepto cómodo, una manera de explicar lo que no entendemos sin tener que profundizar. Pero cuando la probabilidad llega a niveles imposibles, y aún así ocurre, uno empieza a preguntarse si el azar es tan caótico como creemos. Tal vez no sea magia, tal vez sea algo más simple, patrones que todavía no sabemos ver. Gracias por abrir este archivo conmigo. Si quieres seguir explorando casos donde la realidad se dobla, te espero en el siguiente expediente.